Seguramente algunos de ustedes saben lo que es el poder de la palabra escrita. Y este es el título del libro de Facundo Karman, un libro que va estudiando, investigando todas las publicaciones gráficas que aparecieron desde 1955 a 1976. ¿Qué fechas, no? Atravesadas por levantamientos militares, por terrorismo de Estado. Facundo Karman investigó 20 años este tema, recorrió todo el país buscando esas revistas que estaban perdidas, olvidadas, ocultas, buscando los libros, entendiendo las construcciones de ese periodismo que tenía distintas maneras de narrar la realidad, de juzgarla, de analizarla. Hoy es un hecho, un libro muy voluminoso que es fundamental porque produce una literatura para el periodismo, sobre todo los jóvenes que se incorporan a esta profesión. Es indispensable. El poder de la palabra escrita en este Feos, Sucios y Malos con Facundo Karman. Este libro que estás viendo le llevó a su autor más de 20 años, una búsqueda incalzable, juntar, investigar, compilar, poder armar esta historia que tiene que ver con la palabra, tiene que ver con la comunicación, tiene que ver con nuestra historia. Y estamos hablando del poder de la palabra escrita, revistas y periódicos de nuestro país entre 1955 y 1976. El autor es Facundo Karman, de él ya les hablé hace un instante en la apertura de Feos. Y lo saludamos. ¿Cómo te va, Facundo? ¿Qué tal, Omar? Un gusto. Un honor hablar con un viejo y querido amigo. Gracias por lo de viejo. Lo de querido vamos a discutirlo. Vamos a discutirlo. Sí, Facundo, 20 años te llevó. Yo una vez por tu casa me mostraste el laburo que hace, meticuloso, un archivo enorme. Muchas habitaciones de revistas. Yo, la verdad, primero fui un coleccionista, claro, antes que investigador. Más de 25 años coleccionando revistas. Y hay como una enfermedad del coleccionista, que se llama coleccionismo, que es dejarlas en un estante y que nadie las toque, que nadie las vea. Y para poder zafar un poco de eso, uno tiene que empezar a pensar a ver cómo haces para que todos se enteren de lo que existió, claro, de lo que se hizo. Y entonces ahí empecé a armar una especie de esqueleto con todos los periódicos, revistas, de golpe a golpe, desde el golpe del 55 al golpe del 76, porque la primera parte del libro plantea esa hipótesis, que la prensa escrita, o sea, el papel era mucho más importante que la radio y la tele. Vos pensás que en esa época, para estar en la tele o estar en la radio, sí o sí tenías que ser oficialista. No había tutía. Entonces el papel se imponía por sobre la radio y bueno, la tele todavía no era lo que es ahora. Y después recorrí todo el país investigando en las hemerotecas y en las colecciones privadas también. O sea, quiere decir que hay como una búsqueda de todos los rincones. Facundo, ¿cuántas publicaciones hay dentro del libro? Aproximadamente más de 1000. Más de 1000. Porque hubo un recorrido por todas partes del país. Y esto significó haber descubierto, por ejemplo, cositas muy importantes. Hay una primera parte de la resistencia peronista, que es de 1955 a 1958, que todavía nadie la estudió, y en cada pueblito, en cada provincia, había un periódico. Entonces, por ejemplo, descubrí uno de Bahía Blanca, otro de Rosario, de pueblos de Jujuy, de Catamarca, de La Rioja. Esa parte es muy importante del libro. Y también los periódicos sindicales. La cantidad de compañeros trabajadores que han hecho el periodiquito con el mimeógrafo, no solo del Partido Comunista, porque lo que se tenía hasta hoy investigado es la gran cantidad de periódicos que sí sacaba el Partido Comunista, como una política de la organización, etc. Pero están los del Partido Comunista, los de la derecha, los católicos, los peronistas, los socialistas, los anarquistas,
Es impresionante la cantidad de periódicos también sindicales. Facundo, ¿qué va descubriendo uno a lo largo de la lectura del libro? No solo esta documentación tan sólida, sino también estilos, formas de narrar, formas de discutir la política desde el periodismo. Sí, además, eso que vos decís, y además lo que uno va descubriendo es que cualquier organización o grupito o lo que sea, para que ellos se sientan, que se sintieran que fuera una organización o algo serio, sí o sí lo primero que hacían era sacar un periódico, repartirlo, militarlo. El poder de la palabra. El poder de la palabra. Y ahí discutían política, discutían ideas, trataban de juntar, bueno, el tema de la idea con la acción, una época, además que vos te referiste un montón de veces, una época difícil, que se peleaba por la vuelta de Perón, 18 años de proscripción, después la vuelta de la democracia en el 73, etcétera, etcétera. Ahora, te cuento, la derecha, uno se sorprende también con la cantidad de publicaciones que hacía la derecha, por ejemplo, nacionalista, la derecha liberal, porque, por ejemplo, cuando uno lee libros sobre las revistas, en general aparecen los que hicieron los socialistas, los anarquistas, los comunistas, que es lo más común, lo más investigado. A uno le termina llamando la atención los periódicos del otro lado también. Claro, ¿no? claro. Yo recuerdo una época, no sé, algún veterano quizás lo tenga, de la revista de Curuchet, que yo le decía Cucurucho. Curuchet era uno de los líderes del movimiento fascista en la Argentina, Cabildo, y se hacía la revista esa en los talleres gráficos Alemán, en pleno casco céntrico de la ciudad. Y nos encontrábamos, yo corregía un semanario del Partido Comunista, que se llamaba ¿Qué pasa? Y nos encontrábamos ellos corrigiendo su cabildo y las antípodas. Y nos agredíamos de palabra, y yo le decía cucurucho. Cucurucho fascista, le decía. Bueno, pero me refiero a la historia, ¿no? Ese trasfondo del quehacer de la publicación, ¿no? De lo que había ahí. Y era terrible porque era una pelea a ver quién hacía la mejor edición ese día, si salías antes que el otro. Bueno, es una anécdota simplemente, pero recuerdo que después con el paso del tiempo nos encontramos con muchas publicaciones de esta característica. Ese tipo de cosas, bueno, están volcadas en el libro. Por ejemplo, algo parecido a lo que vos viviste, hay un periódico, Línea Dura, que la directora era un periódico muy importante de la resistencia peronista de los primeros años, que son los años más duros, que la directora era una poeta muy importante, María Granata. María Granata, la conocía. Muy importante. Sí, sí. Y que era el diario de referencia de John William Cook. Claro. O sea, John William Cook daba las órdenes del comando táctico y se volcaban en ese diario. Y contaba que se hacían en unos talleres a escondidas, para que la policía no los allanara, de unos alemanes. También medios, viste, que no sabías ideológicamente dónde estaban, pero que los trabajadores del taller eran todos peronistas. Entonces le decían, bueno, vos quédate tranquila, vos venite a las 12 de la noche y entre gallos y medianoche salía el periódico Línea Dura hasta que la policía finalmente descubrió dónde se hacía, allanaron, clausuraron, fueron todos presos. Bueno, esas anécdotas están volcadas en el libro. ¿Cuál fue la publicación que más te llevó, que más tiempo te insumió, que más complejidad te dio? Hay muchas publicaciones que, la verdad, Omar, uno las fue descubriendo con el libro. Hay una que le tengo mucho cariño, que por ahí es la más común, es la más nombrada en los libros, que es El Descamisado. Pero cuando uno empieza a analizarla son 46 números, 2 números cero, un número extra. O sea, es bastante difícil. E incluso Berbisky alguna vez dijo, muy enojado, que El Descamisado era de baja categoría. Era una publicación de baja categoría, pero vendía como la revista Gente. Bueno, yo recuerdo, vuelvo a apelar al veterano, si que está acá viendo, que a mí me impactó. Yo vivía en Boedo, en la ciudad de Buenos Aires, y compro esas tapas negras que tenía. A mí me impactaba la manera en que se titulaba. Y muchos años después, por estos gajes del oficio, hice un curso con un experto, un titulador,
así se llamaba, el tipo que es un capo a la hora de titular el diario, que corrige incluso los títulos de dentro de página, y ahí comprendí el valor que tenía esa esencia, ¿no?, del Descamisado, no solo su contenido, sino esa capacidad de titular, de tutearse con el pueblo, ¿no? El titular es un tutearse con el pueblo, lo tenían ellos. Sí, absolutamente. Bueno, el Descamisado era puesto por los canillitas, lo colgaban porque se lo sacaban de las manos. Incluso la contra del Descamisado va a ser el caudillo, que lo hace López Rega y la AAA, etcétera, etcétera. Lo que se copia del Descamisado son los titulares. Los títulos salen a competir con el Descamisado mediante el título, ¿no? El titulado del periódico. Y a mí, la verdad que esa fue una revista que me costó mucho completarla, coleccionarla, entonces le tengo mucho cariño. Yo creo que igual me parece que va a ser un libro importante para los investigadores de ese periodo, porque te abre el abanico en muchas más revistas. O sea, hoy en general se investiga con el Descamisado, la causa peronista, el caudillo y militancia para la liberación. Bueno, vas a encontrar 200 revistas más de la época que te dan una riqueza mucho mayor, ¿no? Facundo, cuando cerraste el libro, ¿no? Bueno, llegué hasta acá en 1976. ¿Qué te quedaste pensando? Bueno, ahora viene la segunda etapa. ¿Hay una segunda etapa? Estoy trabajando. También tendré que plantear otra hipótesis, porque en esta segunda etapa sí la radio pasa a ser, la radio pasa a ser, por un lado, una cosa, empieza a haber muchas más radios, aparece la FM, y también la tele, ahí sí se dispara, la televisión pasa a ser el medio más importante. Entonces ya el medio gráfico deja de ser absolutamente prioritario, ¿no? También tengo que cambiar un poco la hipótesis. También, además, a partir del 24 de marzo hay muchísimas, pero muchísimas menos publicaciones. Las que hay son clandestinas o a favor de los militares. Es otra etapa, otra época. No era lo mismo sacar una publicación clandestina en la época de Onganía que en la de Videla. Por ejemplo, en la de Onganía hay muchísimas publicaciones clandestinas, en la época de Videla no. O sea, también cambió muchísimo el nivel de represión y también para hacer las revistas, ¿no? Facundo, ¿qué te llamó la atención cada vez que te zambullías en las publicaciones, ¿no? Entre lo periodístico, lo escrito, lo estético, y de esa atención en cuál te has dedicado más a observar? Me gustó mucho, me llamó mucho, por ejemplo, la atención el sentido del humor de las publicaciones peronistas para criticar al frondicismo. Eso sí, eso, mucho humor. Después, por ejemplo, también las publicaciones nacionalistas de derecha, desilusionadas con Onganía, cuando Onganía empieza a aplicar los planes de Krieger-Bacena, que muchos nacionalistas se le dan vuelta, también el sentido del humor para criticar a su ex héroe, claro, que era Onganía. También tienen los fachos en muchas publicaciones tenían mucho sentido del humor. Facundo, si tuvieras que pensar el valor de tu obra hacia los futuros comunicadores, las pibas, los pibes, los periodistas, las periodistas, ¿qué valor le asignás a esta obra? Es una obra abierta, primero. O sea, ya me han mandado un montón de mails, de mensajes con nuevas revistas que no las pude descubrir, de pueblitos, números que aparecieron que yo no los tenía en el archivo. Lo que te puedo asegurar es que con todas esas imperfecciones es una obra abierta para que alguien la mejore o yo sacar una segunda edición, y fundamentalmente de referencia para los investigadores de ahora en más que investiguen ese periodo. Porque no tenés excusa para, por ejemplo, para investigar una temática en especial y buscar nada más que 2 o 3 publicaciones periódicas. O sea, con esto tenés para ver y distintas miradas. Me parece que fundamentalmente le estamos dando una herramienta más a los investigadores que vendrán, ¿no? Bueno, este es el libro de Facundo Karman.
Y este libro implica un ejercicio de memoria que es insoslayable para vos, que vas a empezar en esta tarea del periodismo, de la comunicación, sobre todo si la pensás como lo nacional, lo popular, lo sudamericano. Para nosotros, los veteranos, sin memoria no hay ejercicio posible de comunicación. Esta literatura de la memoria podría ser esta obra, este libro, que hizo durante 20 años Facundo Karman. Así que bienvenido, y seguramente tendrá que ser el material que está en tu biblioteca, con la cual vas a poder aprender y a recorrer pasado, presente y futuro. Gracias, Facundo. Un honor, Omar. De verdad, muchas gracias.